La noche caía con un frío severo sobre Salamanca. Los alrededores estaban desiertos, apenas iluminados por una fina capa de niebla que se mezclaba con la luz de la luna, proyectando sombras largas y misteriosas entre los árboles del bosque. En una solitaria carretera, el sonido de un motor interrumpió el silencio, seguido de un chirrido abrupto de frenos. Un automóvil oscuro se detuvo al borde del camino, y del asiento del conductor emergió una figura masculina, encorvada, sujetando con manos temblorosas un bulto envuelto en una manta azul desgastada. El hombre avanzó con pasos inciertos hacia el bosque. Su respiración era entrecortada, y la determinación que había sentido al salir de casa comenzaba a resquebrajarse en su pecho. Con cada paso, la maleza crujía bajo sus pies y el frío se intensificaba, penetrando sus huesos como una advertencia de que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. Al llegar a un claro entre los árboles, el hombre se detuvo. Bajó la mirada al pequeño bulto en sus brazos. Dentro, el rostro dormido de un bebé de apenas unos meses descansaba pacíficamente, ajeno a la tormenta que se agitaba en el alma de su padre. El hombre tragó con fuerza, sintiendo como su garganta se tensaba con el peso de las palabras que no podía pronunciar. «Lo siento, Mateo», murmuró al fin, con una voz rota y ahogada por el arrepentimiento. Algún día entenderás. Esto es lo mejor para ti». Sus dedos temblaron al dejar al niño en el suelo. Durante unos segundos, sus ojos recorrieron el pequeño rostro de su hijo, buscando en sus rasgos algo que pudiera hacerle retroceder, algo que justificara un cambio de decisión. Pero el miedo y la desesperación eran más fuertes. Sin mirar atrás, el hombre se giró y se perdió en la penumbra del bosque. El silencio que siguió fue desgarrador. El frío era cada vez más cortante, y el bebé, ahora despierto, comenzó a llorar. Su llanto, frágil y desesperado, se elevó en el bosque, una súplica silenciosa a quien quisiera escucharlo. Pero solo las sombras parecían responder, absorbiendo su voz entre las ramas que se mecían en el viento. De pronto, un susurro entre los arbustos llamó la atención de la noche. Dos ojos brillaron en la oscuridad, intensos y cautelosos. Un lobo gris, majestuoso y sigiloso, emergió de las sombras, atraído por el sonido del llanto. Al acercarse, sus patas se detuvieron unos metros del pequeño. Sus ojos ámbar examinaron al bebé, captando la fragilidad de esa diminuta vida que yacía abandonada. El lobo ladeó la cabeza, olisqueando el aire. El llanto del bebé fue menguando al sentir la cálida presencia del animal, y en un acto inexplicable, sus ojos grandes se encontraron con los del lobo. Como si la propia naturaleza hubiera establecido un vínculo ancestral y misterioso entre ambos. En lugar de huir o atacar, el lobo dio un paso más cerca, y luego otro, hasta que se tendió en el suelo junto al bebé, rodeándolo con su cuerpo. Su pelaje grueso y suave proporcionó un refugio inmediato contra el viento helado, y el llanto de Mateo cesó. En aquella noche solitaria, el lobo se convirtió en un protector improbable. Su cuerpo cubrió al niño, que se acurrucó contra él, buscando y encontrando el calor que la manta desgastada no podía ofrecerle. La luna observaba la escena desde el cielo como una testigo silenciosa, iluminando el claro donde, por un giro extraño del destino, un lobo salvaje cuidaba de un niño humano. Los minutos pasaron, luego las horas, y el lobo no se movió. Sus ojos permanecieron abiertos, vigilando la noche como si entendiera la importancia de la vida que protegía. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse entre las ramas, el lobo se incorporó con cuidado. Con delicadeza, tomó la manta de Mateo entre sus dientes y, en un acto de notable ternura, lo colocó sobre su lomo. Así, con el bebé dormido en su espalda, el lobo emprendió su marcha hacia el corazón del bosque, decidido a encontrar un lugar seguro para él. No había explicación lógica para lo que había sucedido aquella noche, pero algo en el lobo lo impulsaba a proteger esa pequeña vida. Sus pasos eran seguros y firmes, y aunque no tenía un destino fijo, había en su mirada una certeza: protegería a Mateo. El sol alcanzaba su punto más alto cuando el lobo gris emergió del espesor del bosque, avanzando con Mateo aún dormido sobre su lomo. Había recorrido kilómetros, guiado solo por un instinto inexplicable que lo impulsaba a proteger a esa diminuta vida. Ante él, el denso bosque comenzaba a abrirse, revelando un claro.
En su centro, una pequeña cabaña de madera se alzaba solitaria, con una fina columna de humo elevándose desde su chimenea, rompiendo el frío de la mañana. Desde el interior de la cabaña, Carmen, una mujer de rostro amable y mirada dulce, observaba el paisaje mientras preparaba el almuerzo. De repente, un movimiento en el borde del claro capturó su atención. Sus ojos se abrieron con asombro y una chispa de alarma cuando reconoció la figura del lobo que avanzaba hacia ellos. «Y Javier», llamó Carmen en un susurro entrecortado, tratando de no alertar al animal. Su esposo, un hombre alto y fornido con rostro curtido por años de vida en el bosque, acudió a su lado de inmediato, respondiendo al tono de alarma en la voz de su esposa. Al ver al lobo en el claro, se posicionó frente a ella, adoptando instintivamente una actitud protectora. Pero algo en la escena les llamó la atención. A medida que el lobo se acercaba, notaron el pequeño bulto envuelto en una manta sobre su lomo. «Javier, mira», susurró Carmen, señalando con el dedo trémulo. Javier parpadeó, tratando de procesar lo que veía. «Es un bebé», murmuró, incrédulo. Los dos intercambiaron una mirada llena de asombro y confusión, sin saber cómo reaccionar ante esa visión tan surrealista. El lobo avanzó con paso lento y decidido, hasta detenerse a unos metros de la pareja. Miró a Carmen y Javier con una intensidad extraña, casi humana, como si buscara comunicarse con ellos. Luego, con sumo cuidado, el lobo bajó su cuerpo al suelo y deslizó a Mateo hacia ellos, depositándolo suavemente sobre la hierba. El llanto suave del bebé rompió el silencio. Carmen, superando su temor inicial, dio un paso adelante y se arrodilló frente al niño, recogiendo a Mateo en sus brazos. Al contacto, una sensación cálida y protectora la envolvió, y su corazón, que había latido rápido por el miedo, comenzó a calmarse al mirar a los ojos del bebé. «Oh, pobrecito», susurró Carmen, meciendo al pequeño para calmarlo. Su instinto materno, despertado desde el primer momento, la hacía incapaz de resistirse a esa diminuta criatura que ahora dependía de ellos. Javier, aún asombrado, se unió a su esposa y observó al lobo, que seguía observándolo sin mostrar signos de agresividad. El animal los miraba con una mezcla de inteligencia y preocupación, como si, al entregarle el bebé, hubiera confiado en ellos una misión sagrada. Javier se acercó con cuidado al lobo, sin apartar la vista de sus ojos. «Es como si nos lo estuviera entregando», murmuró Javier, sin poder dar crédito a sus propias palabras. Carmen asintió, sintiendo lo mismo, una conexión inexplicable con el animal que parecía venir de un lugar profundo y misterioso. «Gracias», susurró Carmen al lobo, sin esperar una respuesta. «Lo cuidaremos bien, lo prometo». Como si hubiera comprendido sus palabras, el lobo inclinó levemente la cabeza, en un gesto casi reverente, y luego, con una última mirada a Mateo, giró y se adentró de nuevo en el bosque, desapareciendo entre los árboles tan silenciosamente como había llegado. Javier y Carmen se miraron con los rostros aún llenos de asombro, conscientes de que algo muy grande acababa de sucederles. Sin decir una palabra, los dos comprendieron lo mismo. Ese bebé, abandonado y encontrado de una manera tan insólita, había llegado a sus vidas para transformarlas para siempre. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Javier en voz baja, temeroso de romper la quietud mágica que aún impregnaba el aire. «Lo que debemos hacer», respondió Carmen con determinación, acariciando la mejilla de Mateo con ternura. «Este pequeño nos necesita, Javier. No podemos abandonarlo». Conmovido, Javier asintió, incapaz de negar la fuerza con la que aquel niño ya había capturado su corazón. Era como si todo el amor que había anhelado dar durante años finalmente hubiera encontrado su propósito. «Lo criaremos como si fuera nuestro», dijo, con voz firme. Bajo el cielo azul de Salamanca y en una cabaña en medio del bosque, Mateo encontró un nuevo hogar y una nueva familia. Pero tanto Javier como Carmen sabían, en el fondo de sus corazones, que este era solo el inicio de una historia que el destino había tejido para ellos. La cabaña en el bosque, una vez un refugio tranquilo y solitario para Javier y Carmen, pronto se llenó de la alegría y el caos que traía la crianza de un niño. Mateo, con su sonrisa deslumbrante y su curiosidad incansable, crecía rodeado de amor y protección, desconociendo el secreto de su llegada y los misterios que lo rodeaban.
Javier y Carmen, que durante años habían anhelado un hijo, le dedicaron cada instante, volcando todo su cariño en ese niño que había entrado en sus vidas de una forma tan extraordinaria. A medida que Mateo crecía, el bosque se convirtió en su patio de juegos. Los árboles, altos y majestuosos, parecían susurrar historias antiguas cuando el viento movía sus hojas, y Mateo escuchaba con fascinación, como si entendiera el lenguaje de la naturaleza. Corría entre los senderos, observando a los animales y explorando cada rincón como si fuera su reino. Pero, aunque su vida en la cabaña era feliz y segura, a veces una sensación inexplicable lo inquietaba. Había algo en su interior que no lograba entender, un sentimiento profundo, como si estuviera conectado al bosque de una manera que iba más allá de lo ordinario. Algunas noches, mientras el viento soplaba a través de los árboles, un aullido lejano rompía el silencio. En esos momentos, Mateo se quedaba quieto, escuchando, y aunque aún era muy pequeño para comprenderlo, el sonido le producía una mezcla de calma y nostalgia, como si alguien o algo lo estuviera vigilando desde las sombras. Carmen y Javier también notaban estos ecos del bosque. Desde aquella noche en que el lobo los había visitado, no lo habían vuelto a ver tan cerca, pero, de vez en cuando, oían su aullido en la lejanía, como si el animal rondara por los alrededores. Carmen, que había presenciado la entrega de Mateo en esa noche memorable, se preguntaba si el lobo seguía cuidando al niño desde la distancia, protegiéndolo de peligros invisibles. Cuando Mateo cumplió 5 años, la conexión inexplicable con el lobo se hizo más evidente. Una tarde, mientras jugaba en el patio de la cabaña, un aullido resonó desde el corazón del bosque, tan claro y cercano que Mateo se detuvo en seco, girando la cabeza hacia los árboles. Sus ojos, grandes y curiosos, parecían buscar algo más allá del follaje. «Mamá, lo escuché», gritó emocionado, corriendo hacia Carmen, que lo observaba desde la ventana de la cocina. «El lobo está ahí, lo escuché». Carmen, cuyo corazón latía con fuerza, salió rápidamente al patio y trató de mantener la calma. Sabía que, aunque no habían hablado del lobo en años, aquel animal tenía un vínculo especial con su hijo. «Mateo, cariño, ven adentro. Ya casi está lista la cena». Pero Mateo no se movió. Se quedó en el patio, mirando el bosque con una intensidad inusual para su edad. «Mamá, ¿por qué el lobo no viene a verme? No le agrado». Carmen sintió como su corazón se encogía ante la inocente pregunta de su hijo. Javier y ella habían decidido no contarle aún a Mateo la verdad sobre su llegada. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años que había sido abandonado y rescatado por un lobo? El lobo tiene su propia vida en el bosque, cariño», respondió Carmen, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Pero estoy segura de que te quiere mucho y te cuida desde lejos». Mateo asintió, aunque la respuesta no parecía satisfacerlo completamente. Esa noche, durante la cena, el niño estuvo más callado de lo habitual, y Carmen y Javier intercambiaron miradas de preocupación. «¿Qué te pasa, campeón?», preguntó Javier, revolviendo cariñosamente el pelo de Mateo. «Estás muy pensativo». Mateo jugueteó con su comida por un momento antes de responder. «Papá, ¿por qué vivimos tan lejos de todo? ¿Por qué no tengo amigos como los niños de los cuentos?». La pregunta tomó por sorpresa a la pareja. Sabían que este momento llegaría eventualmente, pero no esperaban que fuera tan pronto. Javier miró a Carmen, buscando ayuda. «Verás, Mateo», comenzó Carmen con dulzura. «Nosotros elegimos vivir aquí porque amamos la naturaleza y la tranquilidad del bosque. Pero entendemos que puedas sentirte solo a veces. ¿Qué te parece si el próximo fin de semana vamos al pueblo?», sugirió, intentando animarlo. «Podrías conocer a otros niños y jugar con ellos». Los ojos de Mateo se iluminaron al instante. «¿De verdad, podemos ir?». «Por supuesto», respondió Carmen, aliviada al ver la sonrisa volver al rostro de su hijo. «Será una gran aventura». Aquella noche, después de acostar a Mateo, Carmen y Javier se sentaron frente a la chimenea, preocupados por el futuro. Sabían que, a medida que Mateo creciera, las preguntas sobre su origen se volverían inevitables, y con ellas, el desafío de explicarle el misterio de su llegada. «Está creciendo, Carmen», dijo Javier con un suspiro.
Pronto empezará a hacer más preguntas. ¿Qué haremos cuando quiera saber sobre su verdadero origen? Carmen tomó la mano de su esposo, buscando consuelo en su toque cálido. Le diremos la verdad, Javier, cuando sea el momento adecuado. Por ahora, démosle la infancia feliz que merece. Mientras hablaban en voz baja, sin que ellos lo notaran, un par de ojos brillantes los observaban desde el borde del bosque. El lobo, fiel a su promesa silenciosa, seguía vigilando desde la distancia. Aunque había entregado a Mateo a una familia amorosa, el instinto de protección permanecía latente y cada noche regresaba a los alrededores de la cabaña, asegurándose de que el niño estuviera seguro. Los días siguientes pasaron rápidamente, con Mateo emocionado ante la perspectiva de su primer viaje al pueblo. Y mientras se preparaban para llevarlo, Carmen y Javier no podían evitar sentirse inquietos. Conscientes de que este era solo el primer paso en el viaje de Mateo hacia el descubrimiento de su verdadero origen y el misterio que lo rodeaba. Los años pasaron y Mateo, ahora con 10 años, ya no era el niño pequeño que Javier y Carmen habían encontrado en el bosque. La vida en la cabaña seguía siendo feliz, y aunque Mateo amaba a sus padres y su hogar, con el tiempo empezó a notar que algo en su historia no encajaba del todo. Cada vez que Carmen y Javier mencionaban su llegada a la familia, sus respuestas eran vagas y esquivas, como si trataran de protegerlo de una verdad que aún no podía comprender. Una tarde de verano, mientras ayudaba a Javier a cortar leña para el invierno, Mateo sintió que el hacha golpeaba algo duro, un sonido metálico que resonó en el tronco seco. Intrigado, apartó las astillas y la corteza, hasta descubrir una caja metálica oxidada y enterrada profundamente dentro del tronco. ¿Qué es esto?, murmuró Mateo, sosteniendo la caja con manos temblorosas y observándola con fascinación. Javier, quien había estado observando desde cerca, se acercó, frunciendo el ceño. Parece muy antigua, comentó, sintiendo una extraña inquietud al mirar la caja. Algo en ella despertaba una sensación de precaución, como si escondiera secretos mejor olvidados. Pero al ver la mirada expectante de Mateo, Javier asintió. Adelante, hijo, ábrela. Mateo levantó la tapa con cuidado y, en su interior, encontró un puñado de fotografías antiguas, cartas atadas con una cinta descolorida y un pequeño medallón de plata. Con ojos llenos de curiosidad, Mateo tomó una de las fotografías, en la que se veía a un hombre joven de pie junto a un coche antiguo, sosteniendo a un bebé en sus brazos. Mateo observó la imagen en silencio, hasta que las palabras escaparon de sus labios. Papá, este bebé, se parece mucho a mí, susurró, sin apartar la vista de la fotografía. Javier sintió como el peso del pasado caía sobre él en ese momento, y su corazón se tensó al darse cuenta de que ya no podían ocultarle la verdad a Mateo. Sabiendo que era hora de enfrentar la realidad, inhaló profundamente y, eligiendo cuidadosamente sus palabras, se acercó a su hijo. Mateo, comenzó con voz suave, hay algo que tu madre y yo siempre quisimos contarte, pero no sabíamos cuándo sería el momento adecuado. Antes de que pudiera continuar, un grito agudo rompió el silencio del bosque. Era la voz de Carmen, llamándolos desde la cabaña. Y Javier, Mateo, vengan rápido. Olvidando por un instante la caja y la conversación pendiente, Javier y Mateo corrieron hacia la cabaña, donde encontraron a Carmen en el porche, pálida y temblorosa, señalando hacia el borde del bosque. Allí, apenas visible entre las sombras, estaba el lobo. Era la primera vez en años que se acercaba tanto a la cabaña, y aunque su presencia ya era impactante, lo que llevaba en el hocico les resultó aún más desconcertante. Una carta. Mateo sintió como su corazón se aceleraba al ver al lobo. Sin pensarlo, comenzó a caminar hacia el animal, pero Javier intentó detenerlo, colocando una mano protectora en su hombro. Es su destino, Javier, murmuró Carmen, mirando a su esposo y sacudiendo la cabeza con determinación. No podemos seguir protegiéndolo de la verdad. Mateo se acercó al lobo, que permanecía inmóvil, con la carta entre los dientes. Al estar lo suficientemente cerca, el animal dejó la carta a los pies de Mateo y retrocedió unos pasos, observándolo con una mirada profunda y penetrante. Como si de alguna forma entendiera la importancia de ese momento. Con manos temblorosas, Mateo recogió la carta. El sobre, desgastado y amarillento, mostraba su nombre claramente escrito.
Los dedos de Mateo rozaron el papel, y, con el corazón palpitando de expectación, lo abrió lentamente. Querido Mateo, leyó en voz alta, mientras Carmen y Javier lo rodeaban en silencio. Si estás leyendo esto, significa que ha llegado el momento de que conozcas la verdad sobre tu origen. Mi nombre es Alejandro, y soy tu padre biológico. La habitación quedó en silencio, y todos los presentes sintieron cómo sus vidas cambiaban con cada palabra que Mateo leía. En la carta, Alejandro relataba la historia de cómo había sido obligado a abandonar a Mateo para protegerlo de un peligro inminente, aunque no especificaba la naturaleza de esa amenaza. También mencionaba una organización misteriosa, una sociedad secreta conocida como Nuevo Amanecer, que había buscado durante años a aquellos con un vínculo especial con la naturaleza y los lobos. Cada día desde entonces ha sido un tormento, continuaba la carta de Alejandro. He vigilado tu crecimiento desde las sombras, asegurándome de que estuvieras a salvo. El lobo que te ha entregado esta carta es más que un simple animal, es un guardián, un protector de nuestra familia desde tiempos inmemoriales. Confía en él, Mateo, te guiará hacia tu verdadero destino. La carta terminaba con una advertencia críptica: ten cuidado con los hombres de traje negro, ellos buscan lo que corre por tus venas. Cuando estés listo, sigue al lobo. Él te llevará a donde necesitas ir. Mateo dejó caer la carta sobre la mesa, sus pensamientos enredados en una maraña de emociones, dudas y preguntas. Miró a Javier y Carmen, los padres que lo habían criado y amado, y con voz entrecortada, preguntó: ¿Ustedes sabían todo esto? Carmen negó suavemente con la cabeza. No, cariño. Solo sabíamos que te encontramos en el bosque. Todo esto es nuevo para nosotros también. Javier, conmovido, tomó la mano de Mateo. Hijo, no importa lo que diga esa carta. Tú eres nuestro hijo en todos los sentidos que importan. Te amamos, y siempre te amaremos. Mateo asintió, agradecido por el amor incondicional de sus padres adoptivos. Sin embargo, una parte de él ardía con el deseo de conocer más sobre su pasado, de saber quién era realmente Alejandro y entender la misteriosa conexión que parecía unirlo al bosque y a los lobos. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó, sus ojos alternando entre Javier, Carmen y el lobo, que permanecía quieto en el borde del bosque, como esperando la respuesta a una pregunta no formulada. Antes de que pudieran responder, un aullido resonó en la distancia. Mateo sintió una extraña atracción hacia el sonido, y, levantándose, corrió hacia la ventana. Allí, en el claro, el lobo lo observaba, su silueta recortada contra la luz de la luna. Creo que es hora de que descubra quién soy realmente, susurró Mateo. Javier y Carmen se miraron, sabiendo que no podían detener lo que estaba por venir. El destino de Mateo, largo tiempo postergado, finalmente lo había alcanzado, y con él, una aventura que cambiaría sus vidas para siempre estaba a punto de comenzar. El viaje de Mateo para descubrir su identidad y destino lo llevó al corazón del bosque, guiado por el lobo que había sido su protector desde el primer día. A lo largo de varios días y noches, Mateo caminó por senderos desconocidos, siguiendo a su guardián a través de arroyos y colinas, hasta que una noche llegaron a un claro oculto. Allí, un grupo de personas lo esperaba. Hombres, mujeres, ancianos y jóvenes, todos con un aire de intensidad en sus miradas y una conexión palpable con la naturaleza que los rodeaba. Una anciana se adelantó, apoyándose en un bastón tallado con símbolos antiguos. Su rostro, surcado por arrugas, irradiaba sabiduría y fortaleza. Sus ojos claros, aunque nublados por la edad, brillaban con una energía ancestral. Te hemos estado esperando, Mateo, dijo con voz cascada y profunda. Soy doña Elena, guardiana de los secretos de tu clan, el linaje al que perteneces. Mateo, abrumado y fascinado a partes iguales, miró a la anciana y luego a los rostros de aquellos que lo rodeaban. Había sentido una conexión con el bosque desde pequeño, y ahora entendía que era algo más que una simple afinidad, era su herencia, algo que llevaba en su sangre. Esa noche, bajo el cielo estrellado, doña Elena le relató la historia de su familia y el antiguo pacto entre los guardianes y los lobos. Un vínculo de protección y respeto con el mundo natural que se había mantenido durante generaciones.
Mateo descubrió que su familia había sido elegida para proteger el equilibrio entre la naturaleza y la humanidad, y que cada miembro del clan tenía una conexión especial con los lobos, que eran sus compañeros y protectores. El lobo que te encontró, explicó doña Elena, es un guardián ancestral. No es un simple animal, sino un protector ligado a nuestra familia desde tiempos inmemoriales. Y ahora, su misión es ayudarte a enfrentar lo que viene. Pero la historia que Mateo escuchó aquella noche no fue solo de protección y equilibrio. También le hablaron de Nuevo Amanecer, una organización secreta que buscaba controlar la naturaleza y los poderes especiales de su familia para sus propios fines. Esta organización, que había estado persiguiendo a su padre, Alejandro, durante años, buscaba apoderarse de la conexión ancestral que los guardianes tenían con los lobos y usarla como una herramienta de poder. Al amanecer, doña Elena convocó a todo el clan. Sus palabras eran solemnes y decididas. Nuevo Amanecer nos ha acechado durante años, y cada vez se acercan más. Nuestro deber es proteger el bosque y nuestros secretos. Pero esta vez no lo haremos solos. Mateo, tú eres la clave para restaurar el equilibrio. En ti corre la sangre de generaciones de guardianes. Con nuestro apoyo, puedes liderar esta batalla. La responsabilidad pesaba sobre los hombros de Mateo, pero sabía que tenía que enfrentar su destino. No estaba solo, el clan entero y su guardián lobo estaban a su lado. A su lado también estaba Luna, una joven del clan con ojos verdes profundos y una determinación férrea, que se ofreció a acompañarlo en su misión de rescatar a Alejandro y detener a Nuevo Amanecer. Desde el primer momento, Mateo sintió una conexión especial con Luna, como si sus destinos estuvieran entrelazados. La noche antes de la batalla, Luna y Mateo se sentaron junto al fuego, rodeados de los miembros del clan que se preparaban para el enfrentamiento. Ella tomó su mano con suavidad. No estás solo en esto, Mateo. Estamos juntos. Sus palabras fueron un consuelo para él, y la fuerza de su compañera le dio el coraje que necesitaba para enfrentar el día que venía. Al amanecer, el clan se dividió en dos grupos. Uno, liderado por doña Elena, se quedaría para proteger el bosque, creando distracciones que desviaran la atención de Nuevo Amanecer. El segundo grupo, liderado por Mateo y Luna, se infiltraría en la base secreta de la organización, donde se creía que Alejandro estaba prisionero. Los lobos se unieron a ambos grupos, moviéndose entre las sombras como aliados leales y silenciosos. A medida que Mateo, Luna y su equipo se acercaban a la instalación de Nuevo Amanecer, el bosque se tornaba cada vez más extraño y amenazante. La organización había instalado grandes máquinas que emitían pulsos de energía que distorsionaban el ambiente. Los árboles parecían sufrir, y el aire vibraba con una energía densa y oscura. Están tratando de controlar el poder del bosque, murmuró Luna, horrorizada. Si lo logran, podrían destruir el equilibrio natural para siempre. Cuando finalmente divisaron la estructura de Nuevo Amanecer, Mateo comprendió la magnitud del problema. Era una instalación masiva de metal y concreto, rodeada de guardias y equipada con tecnología avanzada que parecía fuera de lugar en medio de la naturaleza. No podemos dejar que sigan adelante con esto, susurró Mateo, sintiendo una rabia silenciosa crecer en su interior. El bosque es nuestro hogar, y ellos solo ven poder en él. Al caer la noche, el equipo se infiltró en la base. Usando el amuleto que doña Elena le había dado, un talismán antiguo de plata con símbolos de lobos y árboles, Mateo guiaba a su grupo a través de los pasillos oscuros, buscando a su padre. Finalmente, llegaron a una sala de confinamiento, donde encontraron a Alejandro, débil y encadenado, pero con los ojos llenos de orgullo al ver a su hijo. Sabía que vendrías, susurró Alejandro, apenas consciente. Mateo corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. Pero su reunión fue interrumpida cuando una alarma resonó en toda la instalación. El líder de Nuevo Amanecer, un hombre alto de ojos fríos y traje negro, apareció con un grupo de soldados armados. Su sonrisa maliciosa transmitía un aire de superioridad y maldad. Vaya, vaya. La familia reunida al fin, dijo con voz gélida. Es una lástima que sea tan breve. Mateo sintió el amuleto arder contra su pecho, como si el poder ancestral dentro de él respondiera al peligro.
Extendió sus manos, y para sorpresa de todos, las plantas que adornaban el pasillo comenzaron a moverse, creciendo y envolviendo a los hombres de Nuevo Amanecer. La energía de la naturaleza fluía a través de él, y sintió que la sabiduría de sus antepasados le daba fuerza. Este bosque no les pertenece, dijo Mateo, su voz resonando con una autoridad desconocida. Ustedes no tienen poder aquí. Aprovechando el caos, Mateo, Luna y Alejandro escaparon de la instalación, moviéndose rápidamente entre los árboles mientras el bosque parecía abrirles el camino. El clan, mientras tanto, luchaba con valentía, enfrentándose a los hombres de Nuevo Amanecer que intentaban llegar al claro sagrado. Doña Elena dirigía la defensa con determinación, protegiendo el corazón del bosque a toda costa. Finalmente, Mateo, Luna y Alejandro llegaron a un claro, donde el resto del clan los esperaba. Doña Elena, con el rostro severo pero orgulloso, se acercó a Mateo. Es tu momento, joven guardián. Debes usar tu poder para proteger el bosque y derrotar a Nuevo Amanecer de una vez por todas. Mateo, junto a Luna, caminó hacia una gran piedra antigua en el centro del claro, conocida como la Piedra del Guardián. Era el nexo de poder del bosque, y doña Elena creía que, si Mateo lograba conectar con ella, podría canalizar toda la fuerza de la naturaleza y acabar con la amenaza. Mateo colocó sus manos sobre la piedra, sintiendo una oleada de poder fluir por su cuerpo. Sus ojos brillaron con una intensidad sobrenatural, mientras los símbolos de la piedra comenzaban a brillar en respuesta. A su lado, Luna entrelazó su mano con la de él, compartiendo su energía. El amuleto en el pecho de Mateo destellaba como una estrella, y el bosque parecía respirar con él. El líder de Nuevo Amanecer intentó detenerlo, pero Mateo ya había cruzado el umbral de poder. Con un gesto de su mano, la tierra tembló y las raíces del bosque se alzaron, envolviendo las máquinas y las armas de sus enemigos. Los lobos aullaron en sincronía, y los animales del bosque se unieron a la batalla, defendiendo su hogar y apoyando a su guardián. Cuando la luz finalmente se desvaneció, el bosque quedó en silencio. Los hombres de Nuevo Amanecer, derrotados y superados, retrocedieron, y el líder, al ver su derrota, huyó, jurando regresar algún día. Pero en el corazón del bosque, Mateo y su clan sabían que habían ganado. Cansado pero victorioso, Mateo cayó de rodillas junto a la piedra, y Luna lo sostuvo, sonriendo con lágrimas de alivio en los ojos. Lo lograste. Salvaste el bosque, susurró. Alejandro se acercó a él, colocando una mano sobre su hombro. Estoy orgulloso de ti, hijo. Cumpliste con tu destino y más. Con la amenaza de Nuevo Amanecer disipada, el clan celebró aquella noche bajo las estrellas. Mateo, ahora no solo un miembro más, sino el guardián del bosque, sabía que su viaje apenas comenzaba, pero también que no estaría solo, tenía a su familia, a Luna, y al bosque entero con él. Con la victoria sobre Nuevo Amanecer, el bosque y sus habitantes parecían renacer. Las cicatrices que la batalla había dejado en la naturaleza sanaban lentamente bajo el liderazgo de Mateo, quien, a pesar de su juventud, había asumido su papel como guardián con determinación y humildad. Los miembros del clan, así como los animales y los espíritus del bosque, reconocían la fuerza y la sabiduría que Mateo transmitía, inspirándolos a todos a seguir protegiendo ese mundo natural que amaban. La paz había regresado, pero Mateo comprendía que su responsabilidad no terminaba ahí. Con el tiempo, había empezado a reflexionar sobre cómo podría proteger no solo aquel bosque, sino también otros lugares naturales y a la vez acercarse al mundo exterior. Sabía que para mantener el equilibrio, el clan ya no podía vivir en aislamiento. Una tarde, Mateo subió a lo alto de una colina que dominaba el bosque, acompañado de Luna, su compañera inseparable. Juntos miraron hacia el horizonte, hacia el extenso verde que parecía fundirse con el cielo. Inspirado, Mateo se volvió hacia Luna y le confesó sus pensamientos. Creo que es momento de que el mundo conozca lo que realmente hacemos aquí, dijo en voz baja, casi susurrando. Luna lo miró con asombro, pero en sus ojos también brillaba la comprensión y la admiración. ¿Quieres que abramos nuestro hogar al mundo exterior? Mateo asintió. Es hora de enseñar a otros lo importante que es cuidar la naturaleza. No podemos permitir que lo que ocurrió con Nuevo Amanecer vuelva a suceder.
Si ellos nos encontraron, alguien más podría hacerlo. Pero si educamos a las personas, si construimos una conexión con ellos, tal vez no sea necesario esconderse. Esa noche, Mateo reunió a todos los miembros del clan alrededor de la piedra del guardián. Bajo la luz de la luna y las estrellas, les explicó su visión para el futuro. Propuso crear una fundación, una organización que combinara el conocimiento ancestral del clan con la ciencia moderna, dedicada a la conservación de la naturaleza y al respeto por el equilibrio entre los humanos y el mundo natural. Quiero crear algo más grande que nosotros, dijo Mateo con pasión. Un puente entre el bosque y las personas que, como nosotros, quieren protegerlo. Seremos guardianes, no solo de este bosque, sino de todos los lugares donde la naturaleza necesite defensores. El clan escuchó sus palabras con una mezcla de emoción y aprensión. Para algunos, la idea de abrirse al mundo exterior representaba un desafío inquietante. Pero poco a poco, la sabiduría en las palabras de Mateo resonó en todos. Doña Elena, la anciana líder del clan, fue la primera en apoyarlo. Con voz solemne, levantó su bastón hacia el cielo. Mateo tiene razón, declaró. El tiempo de vivir en las sombras ha pasado. Si queremos proteger nuestro legado, debemos enseñar a otros a respetarlo. Yo apoyo esta visión y guiaré a los nuestros en este nuevo camino. La propuesta fue aceptada, y así comenzó la nueva etapa para Mateo y su clan. Bautizaron a la organización como Guardians del Bosque, un nombre que reflejaba tanto su misión como su espíritu. Mateo y Luna trabajaron incansablemente, contactando a científicos, ambientalistas y comunidades locales que querían unirse a su causa. Sus esfuerzos no tardaron en ser reconocidos, y Guardianes del Bosque comenzó a expandirse, volviéndose un referente en la lucha por la conservación de la naturaleza y en la educación ambiental. Con el tiempo, la organización estableció programas de conservación en diferentes ecosistemas, desde bosques hasta humedales y praderas, y desarrolló alianzas con comunidades de todo el mundo. Mateo se convirtió en un líder respetado y admirado, combinando la sabiduría de su herencia ancestral con el conocimiento científico para crear soluciones innovadoras. A su lado, Luna se destacó como su estratega, utilizando su inteligencia y sensibilidad para fortalecer los lazos entre el clan y las personas que compartían su causa. Un día, mientras Mateo supervisaba la construcción de un centro de educación ambiental en el borde del bosque, recibió una visita inesperada. A lo lejos, vio a sus padres adoptivos, Javier y Carmen, acercándose a él con sonrisas llenas de orgullo y cariño. Mateo corrió hacia ellos, abrazándolos con fuerza. Era la primera vez que se reunían desde que Mateo había descubierto su legado como guardián. «Mírate, hijo», dijo Carmen con lágrimas en los ojos. «Has crecido tanto, y no solo en estatura». Javier, que siempre había sido reservado con sus emociones, simplemente apretó el hombro de Mateo, pero sus ojos mostraban todo el orgullo que sentía. «Estamos muy orgullosos de ti, Mateo. No solo por lo que has logrado, sino por la persona en la que te has convertido». Conmovido, Mateo les presentó a Luna y les mostró el trabajo que estaban haciendo en el centro de educación. Les habló de su visión, de cómo había decidido abrir su mundo al resto de la humanidad y de cómo ahora más personas entendían la importancia de respetar el equilibrio natural. Mientras caminaban por el centro, Javier y Carmen se encontraron cara a cara con Alejandro, el padre biológico de Mateo. Durante un instante, el silencio y la tensión se apoderaron del ambiente. Pero Alejandro, quien había observado a Mateo desde las sombras por años, fue el primero en dar un paso adelante. «Javier, Carmen. No hay palabras suficientes para agradecerles lo que han hecho por Mateo», dijo Alejandro con voz emocionada. «Le dieron un hogar y una familia cuando yo no pude. Estoy en deuda con ustedes». Carmen, siempre la más empática, fue la primera en dar un paso adelante y abrazarlo. «Hiciste lo que creías mejor para protegerlo. Y ahora, gracias a ti, Mateo tiene el amor de 3 padres». Javier, aunque más reticente, finalmente extendió su mano hacia Alejandro, con un simple y sincero, «por Mateo». Esa noche, mientras la familia se reunía alrededor de una mesa para compartir una cena y celebrar su unión, Mateo se levantó para hacer un anuncio importante. «He estado pensando en nuestro futuro»,
comenzó, sus palabras llenas de propósito. El bosque ya no es solo mi hogar, sino un símbolo de algo más grande. Y creo que es hora de llevar guardianes del bosque a todo el mundo. Crearé una fundación internacional que no solo proteja nuestros bosques, sino también otros ecosistemas. Trabajaremos con gobiernos, comunidades y otras organizaciones para garantizar que lo que sucedió con Nuevo Amanecer nunca vuelva a ocurrir. Luna se levantó y se unió a él. Hemos hecho contactos con científicos, activistas y organizaciones. Con nuestros conocimientos y sus recursos, podemos marcar una verdadera diferencia. Seremos guardianes, embajadores de la naturaleza en un mundo que, poco a poco, la está olvidando. La propuesta fue recibida con entusiasmo, y así comenzó una nueva etapa en el viaje de Mateo y su clan. La Fundación Guardians del Bosque pronto se expandió, volviéndose una fuerza global en la defensa de la naturaleza. A su lado, Alejandro se dedicó a conectar con otras comunidades de guardianes ancestrales, mientras que Javier y Carmen decidieron mudarse cerca del clan, apoyando a Mateo en su misión. Con el tiempo, el legado de Mateo como guardián se convirtió en una leyenda viva. Su nombre resonaba no solo en su bosque natal, sino en todos los rincones del mundo. La organización creció y prosperó, ayudando a educar y concienciar a millones de personas sobre la importancia de proteger el equilibrio natural. Una tarde, mientras Mateo y Luna observaban el bosque desde la colina, el lobo que había sido su guardián y compañero apareció entre los árboles. Como siempre, el lobo se acercó, mirándolos con esos ojos sabios que parecían comprender el significado de todo lo que habían vivido juntos. Gracias, amigo, dijo Mateo, acariciando el pelaje del lobo. No podría haber llegado hasta aquí sin ti. El lobo lo miró con profundidad y, en un aullido que resonó en el aire, pareció responderle, como un pacto eterno de lealtad. Juntos, Mateo y Luna bajaron la colina, sabiendo que aún había mucho por hacer, pero seguros de que, mientras caminaran juntos, podrían proteger la naturaleza y mantener vivo el legado de los guardianes. Bajo el cielo estrellado, el lobo, Mateo y Luna avanzaron hacia el futuro, listos para enfrentar cualquier desafío. Mateo, el niño que había sido abandonado en el bosque, ahora se erigía como el guardián de la naturaleza, guiado por el amor, el coraje y la fuerza de quienes lo rodeaban. Y así, en cada bosque, en cada ecosistema que su fundación tocaba, el legado de los guardianes se mantenía vivo, recordando al mundo que la naturaleza y sus secretos eran sagrados. Y que siempre habría alguien dispuesto a protegerlos.